Los acontecimientos son constantes y a un ritmo acelerado. Y usted tiene el derecho de estar siempre bien informado. Es por eso que desde hace 10 años se ha creado Prensa Libre, el programa periodístico más importante del distrito, para mantenerle al tanto y en tiempo real de los acontecimientos más relevantes. Prensa Libre, con un claro enfoque en la verdad, sin medias tintas. Con la conducción general de Fernando Mendoza. Prensa Libre queda con ustedes en los siguientes próximos minutos. Bienvenidos. Bien, regresando con Prensa Libre, inmediatamente vamos a tener una importante entrevista con el doctor Juan Antonio Gálvez, candidato al Congreso de la República por el número 21 por Acción Popular. Vamos con la entrevista, por favor. Porque la noticia está aquí. A continuación, en Prensa Libre, la entrevista de la semana. Bien, ahora estamos con el doctor Juan Antonio Gálvez, candidato al Congreso de la República con el número 21 por Acción Popular. Buenos días, señor Juan Gálvez. Buen día, Fernando. Muchas gracias por esta nueva oportunidad de poder dirigirme a tus seguidores. Bien, ya estamos a una semana prácticamente de la culminación del proceso electoral, el 11 de abril, donde se va a elegir nuevo presidente y nuevos congresistas. Cuéntenos a su parecer cómo se ha llevado la campaña, no solo de Acción Popular, sino de los otros partidos. ¿Cómo ha visto esta campaña? Bueno, hemos visto una campaña realizada por nuestro candidato presidencial, Johnny Lescano, recorriendo prácticamente todo el Perú. Una campaña, una cruzada democrática en la que él ha llevado como lema recuperar la honestidad, recuperar la honradez en el gobierno y en la política, tan venida a menos en los últimos años. Es una campaña donde Johnny Lescano ha llevado propuestas y ha recogido las aspiraciones, los requerimientos de los millones de peruanos que tenemos a lo largo y ancho de nuestra patria. Por otra parte, hemos visto algunos candidatos que al ver el avance imparable de nuestro candidato presidencial Johnny Lescano se han dedicado más que todo a atacar, como lo hemos visto en el último debate electoral del Jurado Nacional de Elecciones. 0 propuestas, puros ataques, pura guerra sucia, con el único objetivo de, digamos, petardear la campaña de Johnny Lescano. Pero nosotros no hacemos caso a ello, nosotros seguimos adelante porque tenemos claro el objetivo. Y ese objetivo es que Johnny Lescano se convierta el 28 de julio de este año en el nuevo presidente del Perú para poder implementar el plan de gobierno que tenemos y de esa manera hacer justicia a los millones de peruanos que confían en Acción Popular y en Johnny Lescano. Bien, ¿y qué le pareció los resultados pues que dictan ahora las últimas encuestas, las encuestadoras, que bueno, pues son fotos del momento y algunas pues difieren en sus resultados, pero en líneas generales, ¿qué le pareció? ¿O qué le parece? Bueno, las encuestadoras hacen su trabajo, ¿no? Nosotros las tenemos en cuenta porque es un índice, es una forma, como tú dices, la foto del momento de cómo está la preferencia electoral. Y lo que nos satisface a nosotros es que las 3 principales encuestadoras, CPI, Datum e Ipsos, el día de hoy, dan como ganador en primera vuelta o ganador de la primera vuelta a nuestro candidato presidencial Johnny Lescano. Yo creo que el trabajo, la trayectoria de Johnny Lescano a lo largo de sus 19 años como congresista está dando sus frutos. Los peruanos reconocen en él al mejor candidato en esta contienda electoral y por eso en su mayoría le están dando su respaldo y su reconocimiento. Bien, y ¿cuándo ya tiene fijado su cierre de campaña? ¿Cuándo va a ser su cierre de campaña de Acción Popular? Nosotros vamos a trabajar hasta el último día. No va a haber un cierre de campaña como se hacía usualmente, ¿no? Tú sabes que esta campaña es una campaña bastante sui generis.
digamos, vamos a trabajar hasta el último día. Esta semana Johnny Lescano se está realizando reuniones vía Zoom, reuniones virtuales con diferentes gremios eh, sindicales, empresariales que le están dando y mostrando su respaldo, ¿no? Como por ejemplo los gremios empresariales de Gamarra, los gremios sindicales en el caso de salud, ¿no? De la Confederación de Trabajadores Estatales, que le están mostrando su respaldo y su reconocimiento, como repito, a esa lucha y en la cual él se ha identificado plenamente en la defensa de los derechos de los trabajadores, en defensa de los microempresarios, ¿no? Como bien lo dice él, no es posible que los microempresarios tengan que seguir pagando tasas de interés leoninas, que prácticamente trabajan para pagar tasas de interés de entre 50 a 100%. Nadie puede hacer empresa si tiene que buscar financiamiento y pagar esas tasas de interés. Bien, ¿qué anécdotas usted como candidato al Congreso, qué anécdotas ha tenido durante su campaña? Bueno, es básicamente el aprecio, Fernando. Yo estoy haciendo una campaña muy austera. Honestamente, de mí no vas a encontrar un panel aéreo luminoso, no vas a encontrar paneles incluso parados en las calles, salvo en mi distrito de Chorrillos, en la que he ubicado 10 paneles, pero en ningún otro distrito. Básicamente es una campaña digital, una campaña que, digamos, si se puede decir así, telefónica, de boca a boca, con amigos, con correligionarios, y lo que me satisface es que en forma voluntaria, en forma desinteresada, muchos correligionarios, muchos amigos hacen videos y los publicitan, ¿no? Y publicitan mi candidatura por diferentes redes sociales. Creo que eso para mí es lo más importante de esta campaña a título personal, poder recibir el reconocimiento, el aprecio de personas, incluso de algunos que ni siquiera conozco, pero que al escuchar mis propuestas, al escuchar mis planteamientos, al ver los videos que he estado subiendo a las redes, al ver las entrevistas que, como el caso tuyo, me permiten dirigirme a miles de ciudadanos, ven en mí la persona que los puede representar en el Congreso de la República. Y eso realmente me satisface, me llena de satisfacción ese reconocimiento y me compromete a no defraudarlos. Y quiero yo llegar al Congreso de la República precisamente para cumplir con todas esas promesas de campaña, con las propuestas que estoy haciendo en las diferentes redes sociales y hacer la realidad. Yo no los voy a defraudar. Quiero llegar al Congreso de la República para demostrarle al Perú y a los peruanos de que hay también políticos decentes, hay políticos honestos, que queremos fajarnos por el Perú, queremos fajarnos por los peruanos, solo pedimos que nos den la oportunidad. ¿Y qué le pareció el último debate? Como te comenté, un debate, al menos en el que participó nuestro candidato presidencial Johnny Lescano, porque el debate del Jurado Nacional de Elecciones pues tuvo 3 fechas, ¿no? Lunes, martes y miércoles. Dada la cantidad de candidatos presidenciales, se tuvo que dividir en 3. En lo que respecta al último debate en el que participó Johnny Lescano, pues vimos a un candidato que se dedicó todo el debate y todo su tiempo a atacar directamente a Johnny Lescano. Parece que le habían encargado esa tarea, ¿no? Como yo digo, se convirtió en un sicario político, ¿no? Y después vimos otro candidato que estaba leyendo, balbuceando, ni siquiera pronunciaba bien las palabras, lleno de temor, era un manojo de nervios. Y vimos también a otros candidatos que sí, que expusieron bien sus propuestas, que estuvieron en un mejor nivel que los 2 primeros que he mencionado y que hicieron una buena campaña, hicieron unas presentaciones como la hizo también nuestro candidato presidencial Johnny Lescano. Creo que esos son los candidatos que el Perú debe tener, son los candidatos que nosotros como ciudadanos merecemos. Los 2 primeros realmente defraudaron a los peruanos y no están a la altura, de merecer o de ser candidatos a la presidencia de la República. Bueno, para un poco hacer recordar a nuestra audiencia, a la población, sus propuestas, cuéntenos algunas de ellas, a ver. Mira, ahora permíteme hablar sobre el tema de
de la reactivación económica, del empleo, que es importante y creo que hoy en día es lo que afecta o atañe mucho a todos los ciudadanos. Como bien Johnny Lescano lo ha dicho, como paso previo a, a una reactivación económica al 100%, tenemos que tener vacunada a toda la población peruana. Si no vacunamos a todos los peruanos, va a ser muy difícil que la economía se reactive al 100%, porque el virus va a seguir latente y puede generarse un nuevo rebrote que nos lleve a un nuevo confinamiento y la economía del Perú va a tener que seguir trabajando como ahora, ¿no? A porcentajes, 40% un sector, 50% otro sector, y no se va a poder. Por eso es que la propuesta de Johnny Lescano, que a muchos tal vez les parezca no muy adecuada, no muy acertada, pero creo que es la mejor, es de pedir la moratoria de las vacunas a los laboratorios, que se empiecen a fabricar las vacunas acá en el Perú, porque si nos atenemos al cronograma de entregas de vacunas, los laboratorios no se dan abasto. Y honestamente, para vacunar a todos los peruanos, vamos a llegar de repente hasta el 2022. Y eso no podemos esperar. La economía del Perú no puede esperar hasta el 2022 para empezar a reactivarse. La propuesta de Johnny Lescano es importante. En Argentina y en Brasil se fabrican vacunas. También se podrían fabricar vacunas en el Perú. Es cuestión de que los laboratorios acepten la moratoria. Obviamente no nos van a dar la fórmula gratuitamente, hay que pagarles, eso estamos de acuerdo, pero que se empiece a fabricar las vacunas en el Perú para que los peruanos estén debidamente vacunados. Y otra cosa también es importante, darle al doctor Fernández las facilidades para que él siga con el desarrollo de la vacuna peruana. Ese también es un camino que estamos viendo y que es importante porque el objetivo fundamental debe ser el Perú y los peruanos. Provenga de donde provenga la vacuna, pero tiene que ser vacunar a todos los peruanos en su integridad. Y luego de eso vamos a entrar a la reactivación económica. La reactivación económica, que ya lo mencionó Johnny Lescano, va a empezar con un shock de inversión pública. Proinversión tiene en cartera proyectos de infraestructura, ojo, de infraestructura por 6.000 millones de dólares, que son proyectos maduros y que se pueden desarrollar entre el 2021 y el 2022. Como tú sabes, con estos proyectos de infraestructura podemos empezar a cerrar la brecha de infraestructura en el sector educación, por ejemplo, colegios, en el sector salud, hospitales, en el sector transporte, carreteras. Y Johnny Lescano ha anunciado también, por ejemplo, la construcción de la autopista Lima-Junín para evitar la carretera central que hoy día tenemos, que es una carretera que ya no se da abasto, donde la congestión de tránsito es terrible, y así por el estilo. Vamos a poner en marcha esos proyectos que va a generar mucha mano de obra. La construcción genera mucha mano de obra no solamente al sector construcción, sino a las industrias aledañas, como ves, por ejemplo, en la industria del fierro, del cemento, de los materiales agregados, tubos, cables, y de esa manera podemos empezar a reactivar la economía. 6.200 millones de dólares representan alrededor del 11-12% del Producto Bruto Interno. Pero además de eso, vamos también a fomentar y vamos a impulsar y a reactivar a las pymes. Las pequeñas y medianas empresas generan el doble de empleo de lo que genera la gran empresa. Y es fundamental recuperar el empleo en el Perú. La semana pasada leí un artículo en Expreso que indicaba que 2,5 millones de peruanos han perdido el empleo el año pasado. Además, se dice que alrededor de 1 millón de micros y pequeñas empresas han cerrado. Tenemos que reactivar la economía y el empleo a través de las micros y pequeñas empresas. Hay que no solamente darle apoyo financiero, como el tema de Reactiva, que lamentablemente no ha llegado en gran manera a la micro y pequeña empresa. Más han sido favorecidos la gran y mediana empresa, pero la micro y la pequeña ha recibido poco. Yo soy partícipe de crear incluso una banca de fomento a las MIPES y al emprendimiento. A través de esta banca de fomento hay que darles créditos blandos con plazos de gracia y tasas de interés tipo Reactiva del 3-4%. Si el año pasado el gobierno ha destinado 60.000 millones de soles
que como te digo han ido a la gran y mediana empresa en gran manera, ¿por qué no asignar por lo menos unos 5.000 millones de soles para reactivar la micro y la pequeña empresa? Hay que articularlas, hay que asociarlas, hay que hacer lo necesario para que creen una oferta exportable. Hay que hacer trabajar a nuestros agregados comerciales que tenemos en todas las embajadas del Perú en el mundo, ponerles metas, evaluarlos por objetivos. Si, por ejemplo, las exportaciones a España son 500 millones de dólares, pues hay que ponerle como objetivo al agregado comercial en España que para el año siguiente tenemos que tener exportaciones a España por 600 millones de dólares. Tienen que buscar nuevos mercados. Si logramos mercado de exportación para los productos de las micro y pequeñas empresas, ten la seguridad que van a obtener mejores precios. Si van a obtener mejores precios, van a obtener mejores márgenes de rentabilidad. Si obtienen mejores márgenes de rentabilidad, van a poder pagar mejor a sus trabajadores e incluso van a poder formalizarlos. Y si tienen rentabilidad, obviamente que va a haber dinero para que paguen sus impuestos. Si pagan sus impuestos, el Estado va a recaudar dinero que va a poder orientarlos a salud y educación, que son los sectores fundamentales que hay que impulsar. Es, digamos, un círculo virtuoso que tenemos nosotros que impulsar para reactivar la economía, para reactivar el empleo. Bien interesante lo que nos está planteando y el tema que un poco tiene que ver con la retribución, como usted empezó afirmando, es el tema de la salud en la actualidad. O sea, y ya falta poco tiempo para las elecciones, pero el cambio de gobierno va a ser en julio. ¿Cómo van a enfrentar ese tema de la pandemia si es que no podemos afirmar que Sagasti cumpla realmente con el tema de la vacuna hasta esa fecha que se había programado? Como te mencioné, la tarea fundamental que va a tomar Johnny Lescano a partir del 28 de julio es conseguir la vacuna. Y tenemos dos caminos. Lograr que los laboratorios den la moratoria y que la vacuna se empiece a fabricar en el Perú. Y el segundo camino es impulsar y apoyar al doctor Fernández para lograr una vacuna peruana. Esos dos caminos se van a realizar. Y obviamente, como dije, la vacuna es fundamental. Pero además de eso, a través del show de inversión pública vamos a cerrar la brecha de infraestructura en salud, construir nuevos hospitales. Además, vamos a fortalecer la atención primaria. Hay que darle un impulso fuerte a las postas médicas, a los hospitales de los distritos, ¿no? De tal manera de que ahí se pueda empezar a controlar y a prevenir el tema del COVID. Hay que insistir con el ciudadano, hacerlos que tomen conciencia de cumplir las medidas sanitarias, de evitar las reuniones. Hay que hacer que guarden las distancias. O sea, es todo un trabajo que tiene que estar concatenado, ¿no? Hay que hacer un debido seguimiento a las personas que están infectadas, ver hasta dónde puede esas personas haber contagiado, tener una trazabilidad de todos los contagiados y de las personas que puedan ser contagiadas a su vez. Eso nos va a ayudar, digamos, a cerrar o a focalizar los contagios y poder combatir de esa manera la propagación de la pandemia. En el Congreso de la República, en una subcomisión, se ha aprobado la inhabilitación de Martín Vizcarra a ejercer cargos públicos. Esa es una buena medida que debería de formalizarse o legalizarse, digamos, para que a terminar de una vez por la corrupción. ¿Qué opina? Mira, en el tema de la corrupción, una de mis propuestas es muerte civil, ¿no? O sea, muerte civil para los corruptos y cadena perpetua. A su vez, el decomiso de todos sus bienes hasta el 4º grado de consanguinidad. Es una forma dura y drástica, pero decidida para enfrentar la corrupción, porque es importante que hayas tocado este tema, Fernando. Hoy en día, tan importante como ver la salud de los peruanos, conseguir las vacunas, tan importante como reactivar la economía
y generar puestos de trabajo para todos los peruanos que han quedado desempleados, es reconstruir la moral de nuestra patria. Porque tenemos que aceptarlo, de que hoy en día la corrupción es un cáncer que corroe los cimientos de nuestra sociedad. Hay corrupción en todos los ámbitos del quehacer nacional. Vemos corrupción en los 3 niveles de gobierno, en el gobierno nacional, el gobierno regional, los gobiernos locales. A Vizcarra lo han vacado por corrupto. Y la inmoralidad también está ahí que campea. Tenemos una ex ministra que, sin importarle, mintió en el Congreso de la República diciendo que no había estado vacunada cuando ya se había vacunado. Corrupción en los gobiernos regionales, en los gobiernos locales. Hemos visto en el proceso de la pandemia, por ejemplo, cuando se dio un dinero para que los gobiernos locales compren víveres para darles a las personas necesitadas, bolsas de víveres que muchas veces estaban sobrevaloradas. Y ahí están las denuncias. Compras a empresas fantasmas, compras amañadas, compras a precios sobrevalorados. Hay corrupción en el Poder Judicial. El caso de los cuellos blancos. Los cargos de jueces y fiscales se compraban y se vendían a través del Consejo o el Consejo Nacional de la Magistratura. Las sentencias igual. Vimos a Inostroza vendiendo una sentencia a un violador. O sea, hoy en día, lamentablemente, la justicia en el Perú se compre o se vende al que tiene más dinero. Corrupción incluso en el empresariado nacional. Tenemos el caso del Club de la Construcción, donde las empresas constructoras se asignaban las obras que el Estado licitaba. Se ponían de acuerdo, esta obra te toca a ti, tú cotiza tanto, nosotros vamos a cotizar un precio mayor, de tal manera que tú ganes. O también nos hemos olvidado de Graña y Montero, socia de Odebrecht, en todos los negociados. Corrupción en los mismos partidos políticos. Aportes con dinero sucio a la campaña de Keiko Fujimori, de Ollanta Humala, de Susana Villarán, de las mismas Lourdes Flores, o las coimas a Alejandro Toledo, a los funcionarios de Alan García hoy día presos. Entonces vemos que la corrupción es ese cáncer que está corroyendo nuestra sociedad. La Iniciativa Nacional Anticorrupción ha concluido de que si el Perú quiere enrumbarse a un verdadero desarrollo económico y social, tiene que previamente combatir la corrupción. Y por eso el lema de Johnny Lescano, de que hay que recuperar la honradez, la honestidad en el gobierno y en la política. Ese lema va directo a una lucha frontal contra la corrupción. Y eso lo vamos a hacer desde el primer día. Ya lo hicimos con el gobierno de Valentín Paniagua. Cuando salimos de la dictadura corrupta de Fujimori, Valentín Paniagua enfrentó decididamente a los corruptos. Todos debemos recordar de que no le tembló la mano y metió presos a ex fiscales de la nación, a ex comandantes generales del ejército, e incluso en su gobierno se capturó a Vladimir Montesinos. Ya sabemos cómo hacerlo y lo vamos a hacer el 28 de julio con Johnny Lescano en Palacio de Gobierno. Bien, hemos hablado de reactivación económica, también con los temas de la lucha contra la corrupción, y hay un tema que sería bueno tocar, que es el tema de seguridad ciudadana, que también he escuchado que lo han tocado, pero no con la firmeza, digamos, de esta labor que debe haber a nivel del país, ¿no? Sobre ese tema, ¿qué nos puede decir? Bueno, la seguridad ciudadana efectivamente también es un tema importante, pero ahí tengo que decir que la seguridad ciudadana tiene que ver o involucra al Ministerio del Interior, a los gobiernos locales y a la sociedad civil a través de las organizaciones vecinales. La ciudadanía también tiene que tomar parte en este partido, tiene que jugar el partido. Ahora, la seguridad ciudadana definitivamente tiene que estar, pues, en primer lugar hay que dotarle a la policía, ¿no? Dotarle a la policía de una debida, de equipos modernos de comunicación, equipos modernos que le permitan hacer más efectiva la vigilancia. Por ejemplo, lo que se ha empezado a hacer, vigilancia con drones. Es un paso muy importante, porque no necesitas que esté el efectivo policial en el lugar. O sea, si hay escasez de efectivos policiales, con drones podemos vigilar las diferentes zonas rojas, ¿ok? Y eso, obviamente, desde una central de vigilancia,
poder enviar directamente cuando vemos que se está cometiendo un delito, o también puede servir para una lucha, una prevención del delito. ¿Ok? Hay que combatir decididamente lo que se llaman los delitos de alto impacto, que son los que crean más inseguridad. ¿Y cuáles son los delitos de alto impacto? Son esos delitos en el que a una persona le arrebatan el celular o le arrebatan la cartera, en los cuales incluso los golpean o los arrastran, ¿no? Esos delitos son los que causan más inseguridad y esos hay que combatirlos. Hay que dotar a la policía. Por ejemplo, antes esos delincuentes actuaban a pie, ahora actúan en motos. O sea, hay que dotarle a la policía, por ejemplo, también de motos o de más vehículos que permitan perseguirlos. Entonces, hay una serie de cosas que hacer en el tema de la seguridad ciudadana, pero también es importante para poder combatir la inseguridad ciudadana el hacer que la impunidad no exista más. O sea, hay que borrar la sensación de impunidad. Mucha gente le realizan un delito y no hace la denuncia, porque dicen, no, ¿qué voy a hacer la denuncia? Voy a perder tiempo porque no va a pasar nada. Si capturan al delincuente lo van a soltar. Y precisamente, ¿por qué? Porque los robos de menor cuantía pues son faltas, no son delitos, y efectivamente arrebatan un celular, ¿cuánto vale? 500 soles, menos del monto mínimo, lo sueltan. Entonces, hay que también evitar eso. Tenemos que hacer de que, por ejemplo, en la policía haya gente realmente identificada con el trabajo, y tenemos que evitar de que haya malos policías que se puedan prestar a soltar delincuentes. Hay que hacer lo mismo en el Ministerio Público, porque la policía puede hacer su trabajo y pasar al delincuente al Ministerio Público, pero muchas veces en el Ministerio Público también suceden cosas raras, e incluso en el Poder Judicial. Tenemos desde el Congreso de la República que hacer una acción fiscalizadora. Por ejemplo, si la policía captura en un trimestre 1000 delincuentes y esos 1000 los pasa a la Fiscalía, hay que ver si el fiscal o el Ministerio Público trabaja bien, y de esos 1000 que recibió, ¿cuántos pasó al Poder Judicial? Si vemos que solamente pasan 200 y 800 salen libres, tenemos que ver ahí qué está pasando en la Fiscalía. Y de igual manera en el Poder Judicial, si pasa una determinada cantidad y el porcentaje de sentencias es muy bajo, también ver qué está pasando, porque no puede ser posible que el delincuente salga libre porque por ahí dio algún incentivo, o bien a un mal policía, o bien a un mal fiscal, o bien a un mal juez, y sale libre. Y eso crea la sensación de impunidad en los ciudadanos. Eso también tenemos que combatir. Bien, y ya para redondear ya la entrevista, ¿qué mensaje le daría pues a nuestra audiencia, a la población, ya a una semana ya del proceso electoral? Bueno, a todos los ciudadanos, transmitirles un mensaje de esperanza, un mensaje de optimismo, ¿no? Podemos estar pasando por una crisis muy dura, muy terrible, una crisis sanitaria que se ha llevado la vida de repente de algunos familiares nuestros o de algunos amigos muy cercanos. Crisis sanitaria que luego desencadenó en la terrible crisis económica por la que estamos pasando. Tenemos a nuestra economía funcionando a media máquina. Yo esta situación la asemejo a una noche, ¿no? A una noche muy oscura y una noche bastante larga, porque mira, tenemos más de un año con esta pandemia. Pero tengo que decirle a todos los ciudadanos, a todos los peruanos, que tengamos la fe y la esperanza y el optimismo, porque por más oscura que sea esta noche, por más larga que nos pueda parecer esta noche, toda noche siempre tiene un nuevo amanecer. Y ese nuevo amanecer lo tenemos que forjar nosotros. Ese nuevo amanecer lo tenemos que hacer nosotros los peruanos. Y lo podemos empezar. Podemos empezar que ese nuevo amanecer arranque el 11 de abril, eligiendo a un candidato con trayectoria, un candidato honesto, un candidato que nos asegura una lucha frontal contra la corrupción, un candidato que lo conocemos, que lo hemos visto defender los recursos naturales del Perú, un candidato que se ha fajado en defensa de los derechos de los trabajadores, incluso de los jóvenes, saliendo con ellos a marchar a las calles para derogar la ley Pulpín,
Ese candidato es Johnny Lescano. Ese nuevo amanecer lo podemos hacer todos los peruanos. El 11 de abril marquemos las 3 lámparas de Acción Popular y elijamos a Johnny Lescano presidente del Perú. Y para el Congreso de la República, escriban el número 21 de Juan Gálvez Asensio. Yo no los defraudaré. Bien, muchas gracias, doctor Juan Antonio Gálvez Asensio, por estar con nosotros, y bueno, vamos a ver pues si hay una oportunidad más en la semana para seguir conversando con usted. Muchas gracias a ti, Fernando, por la oportunidad, y como siempre estoy a tu disposición en el momento conveniente. Bien, estuvimos con el señor República con el número 21 de Acción Popular. Vamos a unos comerciales y luego regresamos con Prensa Libre. No toques la radio. No muevas el dial. Enseguida regresamos con más de Prensa Libre. Continuamos con tu programa periodístico Prensa Libre. Pasión por la verdad.